Buenos días, amados hermanos y amigos. Es para mí un gran placer volver a conectarme con ustedes a través de este medio para compartir la palabra de Dios. De parte de mi esposa Ileana, de nuestros hijos, nuestros nietos, saludo para todos ustedes y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy regresamos al libro de Apocalipsis. Quizás para algunos de ustedes esto suena extraño o una sorpresa porque no hemos venido hablando de este libro desde que estamos grabando los mensajes, pues no acostumbramos a grabar los mensajes. Es algo que se ha hecho después o por motivo de la pandemia, como no nos podíamos reunir en el santuario de la iglesia, pues hemos tenido obligatoriamente que grabar los mensajes. No ha sido nuestra práctica a través de los años. En fin, esperando a volver a congregarnos normalmente, pues hemos estado perdiendo todo este tiempo. Yo quería continuar este estudio que ya prácticamente comenzamos el año pasado, a estudiar el libro de Apocalipsis, y hemos cubierto 8 capítulos, de los cuales son 21 mensajes. Este sería el 22, el número 22 sobre este libro maravilloso. Lamentablemente, pues ninguno de los 21 mensajes que ya hemos compartido sobre el libro de Apocalipsis fueron grabados, y este es el primero que se va a grabar, que va a ser comenzando en el verso 1 del capítulo 9 de Apocalipsis. De manera que también me sentí en la necesidad, por respeto y consideración a todas las personas que tienen la gentileza de honrarnos al conectarse con nosotros a través de estos medios, sentí que era injusto salirle de pronto con un estudio del libro de Apocalipsis, nada menos que por el capítulo 9, y no darle información ninguna de este libro. Y pues he sentido hacer una breve introducción, no tan detallada como la que hice al principio del estudio con los hermanos de la iglesia, pero sí una introducción que al menos, si la persona no está bien familiarizada con el libro de Apocalipsis, al menos sepa pues por qué lo estudiamos y cuáles son las características más notables de este libro, que es un libro, repito, maravilloso para cada uno de nosotros. Pues vamos a hacer esta introducción, y antes de continuar me gusta siempre orar, porque dependo exclusivamente de la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para todo lo que hago, y eso debe ser la norma de todo cristiano. No es porque yo sea más espiritual que nadie, esa debe ser la norma de todo cristiano, depender exclusivamente de la persona del Espíritu Santo, para, si hacemos las cosas bien hechas, que la gloria sea del Señor Jesucristo y no nuestra. Antes de orar, sí quiero aclararle una cosa a usted que me escucha. No espere, pues, especialmente de mí, no espere nunca ese tipo de mensaje motivacional o mensajes explosivos. Dios no me llamó a ese estilo de predicación. No sé mucho de la palabra de Dios, pero lo poquito que sé, pues, Dios me usa enseñando. Ese es el área a la que he sido llamado, y aunque no sé mucho, repito, pero lo poquito que sé trato o me esfuerzo lo mejor posible por enseñarlo, y espero en Dios que el poquito de agua que yo derrame, pues el Espíritu Santo lo tome y lo cambie en el mejor vino. En fin, repito, no espere usted a través específicamente del libro de Apocalipsis, pues no espere usted mensajes explosivos y no espere mensajes motivacionales. Estos son estudios con el propósito de armar mejor doctrinalmente a la iglesia y a cualquier persona que esté dispuesta a escucharlo, y es con el propósito, pues, de prepararnos, de estar listos para cuando toque esa trompeta gloriosa que esperamos toque en cualquier momento. Al menos yo anhelo que toque en el próximo segundo. Estamos listos para irnos con el Señor Jesucristo, pero mientras estemos aquí debemos andar bien equipados por la palabra de Dios, por la unción y la instrucción del Espíritu Santo, para mientras estemos aquí
servir al Señor lo mejor que podamos. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día glorioso y te exaltamos y te glorificamos. Te pedimos que necesitamos obviamente siempre la iluminación del Espíritu Santo, tu bendición iluminando nuestro entendimiento y preparando nuestros corazones. Pero aún más la necesitamos cuando se trata de estudiar el libro de Apocalipsis. Te pedimos pues que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, que me tomes en tus manos y me uses para la buena edificación, la consolación y la exhortación de cada persona que escuche, y sobre todas las cosas para que el Señor Jesucristo sea glorificado en cada corazón. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Bueno, pues antes de entrar, y no pretendo, o mejor dicho, estoy persuadido que no vamos a entrar de lleno hoy en Apocalipsis capítulo 9, porque quiero darle esta introducción al libro para que el que, repito, no esté familiarizado con este libro tenga una idea de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y además, pues no sé si lo he compartido con ustedes alguna vez, pero no soy de las personas, que corre cuando se trata de un estudio de la palabra de Dios. Me tomo mi tiempo, no me dejo presionar por ningún tipo de crítica de que si voy a pasar 5 horas en un versículo bíblico o si voy a pasar 1 año, 2 años, 3 años en el libro de Apocalipsis. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que estemos siempre abiertos a ser dirigidos, usados por el Espíritu Santo y tomarnos el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios como se debe, pues sacar el mayor provecho posible. Hay 2 maneras de acercarnos a la palabra de Dios. Podemos acercarnos a la palabra de Dios con la actitud del turista. Pues el turista, donde quiera que llega, el turista sobre todo visita estos lugares históricos y va armado de una cámara. En los tiempos pasados de cámara, ahora todo el mundo anda con un celular y bueno, está tomando fotografías o videos y corre de una esquina para la otra siguiendo el guía. Todo es una sola carrera. Esa es la actitud del turista, de acercarse a la palabra de Dios, en esa carrera de cubrir todo lo más posible en el menor tiempo disponible. Pero la otra actitud de acercarnos a la palabra de Dios es la actitud del arqueólogo, del historiador, de la persona que armado de pico y pala llega a un lugar donde hubo actividad histórica, donde hubo otras civilizaciones, y allí planta una tienda y se arma de paciencia y comienza a cavar y a investigar, y por cada cosita que se encuentra, sea lo más mínimo o el fragmento de una vasija de cerámica, lo que sea, es un gran hallazgo para él. Y la limpia y la sacude con su brocha y la guarda, y cada hallazgo, grande o pequeño, es de motivación de gran alegría para esa persona. Bueno, esa es la actitud que nosotros queremos tomar para estudiar la palabra de Dios. Esa es la manera que queremos hacerlo, porque también es la manera de honrar a Dios. Esta es la palabra de Dios y no la podemos tomar con ligereza ni andar correteando como el que está en una fábrica de producción que tenemos que corretear este libro y terminarlo en 2 meses. No, señor, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Yo le digo, venimos andando en este libro desde el año pasado, los primeros 8 capítulos, ya vamos por 21 mensajes o 21 estudios, y este es el 22. Entonces, las razones por las que sentí en mi corazón compartir este libro con la iglesia, y ahora pues obviamente con usted, si tiene la gentileza de escucharme. En primer lugar, la realidad es que el tiempo que nos queda es poco. Nadie sabe en qué momento el Señor puede venir por la iglesia.
todo lo que necesita cumplirse para que suene esa gloriosa trompeta del arrebatamiento de la iglesia ya está cumplido. Aquí nada, el Señor no tiene que esperar por nada. Simplemente puede que venga hoy, puede que venga el año que viene, como puede que venga de aquí a 1000 años. Eso nadie lo sabe. Pero nosotros lo anhelamos. Anhelamos que venga pronto y sabemos que puede ocurrir en cualquier instante. De manera que este libro es fundamental, de fundamental importancia para que estemos preparados, porque así como lo manifiesta el propio libro, el tiempo se acorta, queda poco tiempo. Además, Apocalipsis y Daniel, pero específicamente el libro de Apocalipsis, es el libro de la Biblia que más directamente trata con los eventos de los últimos tiempos, con los eventos del futuro. De manera que si usted quiere saber el futuro, no tiene que ir a un espiritista que le tire los caracoles, ni que le lea la mano, ni tiene que ir a ningún gurú por ahí para que le diga qué va a pasar en el futuro. Usted quiere saber el futuro, lea, estudie el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que más habla de los eventos futuros, de los últimos tiempos. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de ser este libro fundamental y un libro que nos pues abre o corre, por así decirlo, una gran cortina y nos deja ver, echar un vistazo a lo que ha de venir, es el libro más mal interpretado, es el libro más mal entendido y más mal representado de todos los libros de la palabra de Dios, de todos los libros de la Biblia. Peor aún, el libro de Apocalipsis es el libro más abandonado de los cristianos. Es el libro más abandonado de los cristianos. Y es obvio que al considerar el propósito del libro, pues es obvio que quizás parte de ese abandono, no todo, pero parte de ese abandono es influenciado por el diablo, quien no quiere que usted sepa lo que le espera a él, es decir, al diablo. El diablo no quiere que usted sepa lo que le espera al diablo y al reino de las tinieblas, ni tampoco quiere el diablo que usted sepa que el Señor Jesucristo puede venir por nosotros, por la iglesia en cualquier momento, e inclusive por usted, con tal de que si ya usted le conoce, pues obviamente usted lo sabe, pero si aún usted no ha hecho esa confesión de fe, con solo confesar al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, y arrepentirse obviamente de todos sus pecados y rendirse completamente a los pies de Cristo y pues vivir para Él, ya con eso usted tiene el pasaporte listo para irse para el cielo, ya sea que muramos por muerte natural aquí o que seamos arrebatados en ese arrebatamiento glorioso de la iglesia. De manera que este libro ha sido abandonado en primer lugar porque el diablo pues hace todo lo posible para interrumpir o para evitar el estudio del mismo. También una de las razones, o en segundo lugar, por qué este libro es tan abandonado, y es la segunda razón por la que yo también decidí compartir el estudio de Apocalipsis con la iglesia, es porque por el abandono evidente de la iglesia, por la falta de amor de la iglesia a su Señor Jesucristo. Además, por la falta de fe de la iglesia en el pronto regreso del Señor Jesucristo. Quién sabe inclusive si es por el apego de los cristianos al mundo, que tienen al mundo, y no están pendientes de que su Señor pueda regresar en cualquier momento. En tercer lugar, Apocalipsis es evitado porque muchas personas piensan que es un libro difícil, que es un libro muy complicado y creen que estudiarlo o predicar del mismo traería mayores confusiones, lo cual es un grave error. Eso es un error, pero horroroso, porque el Espíritu Santo le dio este libro al apóstol Juan, no para confusión, sino para conocimiento de la iglesia, para armar a la iglesia de un conocimiento, de una fe, de una esperanza gloriosa, no para confundir a nadie. Y además, si nosotros tomamos en cuenta una de las reglas de interpretación de la palabra de Dios, de la Biblia,
No podemos pues mencionarlas todas aquí, ni siquiera voy a ir a mencionar esta, pero hay una regla de interpretación de la Biblia y no tenemos tiempo, digo, para mencionarlas todas, pero hay una específica que dice que la Biblia siempre contesta Biblia. La Biblia misma se encarga de aclararnos la Biblia, de manera que la Biblia debe tomarse literalmente en cuanto sea posible. Además, la Biblia también dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia y que Él es quien se encarga de iluminar el entendimiento del hombre o de la mujer temerosa de Dios que ha rendido su vida a Cristo. Cuando usted nace de nuevo, en el instante que usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a ser morada en usted, vino a ser morada en mí. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina el entendimiento para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. De manera que sin la iluminación del Espíritu Santo, no hay Apocalipsis, cualquier libro de la Biblia, la tercera carta de Juan o el libro de Jonás o cualquier libro de la Biblia, sería incomprensible para cualquiera persona. De manera que no es una excusa el no estudiar Apocalipsis porque es un libro difícil, lleno de un lenguaje figurativo o de números o de figuras, de símbolos, etcétera, etcétera. Eso no es una excusa para no estudiar este libro con ese cuento de que es muy complicado y que nos vamos a confundir más. Es una mentira del diablo, porque el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para entender cualquier libro de la palabra de Dios. Sin la iluminación del Espíritu Santo, cualquier libro de la palabra sería incomprensible. Yo le quiero leer, por eso le dije que esta introducción va a ser lo que vamos a cubrir hoy y no llegaremos a tocar el capítulo 9 de Apocalipsis. Yo le invito a que vaya, por favor, si usted tiene una Biblia, vaya a 1 Corintios capítulo 2, rapidito, y yo le voy a leer algo aquí para que usted vea que cualquier persona nacida de nuevo tiene a su disposición lo más importante para leer para entender la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 12 en adelante, hasta el 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y eso está con letra mayúscula y es una referencia clara hacia el Espíritu Santo. El espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y es el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre natural es aquel hombre que no ha nacido de nuevo, o aquella mujer que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo se resuelve este problema? Repito, que usted solamente confiese a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Que usted se arrepienta de sus pecados, usted reconozca que es pecador, todos somos pecadores. No es que vivimos un estilo de vida de pecado deliberadamente pecando a diestro y siniestro, pero hay un germen pecador en nosotros y la inclinación natural nuestra es siempre como el cabro que tira al monte. Nuestra naturaleza caída, si no fuera por el Espíritu Santo que nos va sobrellevando y que nosotros nos dejamos obviamente gobernar por el Espíritu Santo, porque eso es importante. Lo único que usted puede hacer es una colaboración. Nada más podemos hacer nosotros. Colaborar con el Espíritu como un niño colabora con su maestra en el salón de clase. Por mejor maestra que sea o mejor profesor que sea el individuo, si el estudiante no colabora no va a aprender nada. Pero a la misma vez la enseñanza depende casi todo de lo que el maestro enseña. El estudiante recibe. Nosotros recibimos por los medios de la gracia el conocimiento espiritual proveído por Dios en su palabra por medio del Espíritu Santo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, nosotros, todo nacido de nuevo, tiene a su disposición todo lo que necesita para conocer a Dios. Dios tiene mayor interés del que usted se imagina en que usted lo conozca. Si para eso envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, hago énfasis en esto porque nadie le haga a usted un cuento de que el libro de Apocalipsis es muy complicado y que eso no se puede, pues que nosotros no lo podemos tocar. Eso es un diabólico, eso es absolutamente ridículo.
Cada libro de la palabra de Dios es para que usted y yo lo conozcamos y para que usted y yo seamos alimentados por esa doctrina, por esa palabra de Dios que está ahí para nosotros. Entonces, retomo la lectura. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre o la mujer que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso hay mucha gente que se ríe, se burla, se mofa de estas cosas, porque para ellos son locura. Pues el hombre natural no entiende lo espiritual. Es como hablarle en chino a alguien que no conozca el idioma mandarín o cantonés o lo que sea. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo en Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a aclarar esto. Tener la mente de Cristo no quiere decir que usted va a ser ahora omnisciente, ni un diosito en miniatura, ni como dicen los de la nueva era, ni cosa que lo parezca. Tener la mente de Cristo es que el Espíritu Santo nos capacita a nosotros a entender, nos da la capacidad de ser capaces de entender la doctrina de Cristo, de ser capaces de entender todo el consejo de la palabra de Dios. Unos aprenden más, otros aprenden menos. Obviamente no todos somos iguales, pero aprendemos. Aprendemos hasta el grado que a Dios le place que aprendamos y punto. Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender la doctrina de Cristo. En este caso, el libro de Apocalipsis, que es el libro que manifiesta la gloria de Cristo e informa a la iglesia cuál será su futuro glorioso por el amor de Cristo y porque Él es fiel a sus promesas y viene por esa iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Entonces, tener la mente de Cristo no es que usted va a ser omnisciente o que va a conocer todas las cosas, pero que usted va a ser capaz de entender la doctrina de Cristo, que es todo el consejo de la palabra de Dios. Número uno. Número dos, no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo como que nos enamora de las cosas de Cristo. Lo que otrora no nos importaba, ahora nos importa. Lo que antes nosotros inclusive nos podíamos burlar también, rechazar, poner a un lado, no nos interesábamos por estas cosas. Yo antes no tenía ningún interés de conocer de las cosas de Cristo. Nunca en mi vida leí la Biblia antes de que me convertí a Cristo. Es decir, no era una cosa para mí importante, ahora es lo más importante en mi vida. Obviamente, aparte de mi familia, porque primero es Dios y después la familia. Sépalo bien, no hay familia sin Dios, es imposible. Las bendiciones que disfrutamos en el seno familiar son porque Dios le place bendecirnos con un hogar en el cual reina el Espíritu Santo y gobierna el Espíritu Santo y nos guarda de cualquier acechanza del maligno. Entonces, vuelvo. Esta iluminación está a nuestra disposición para entender cualquier libro. Y en cuarto lugar, una lectura casual del libro de Apocalipsis. Es decir, estoy dando las razones por las cuales sentí en mi corazón hace ya casi un año de comenzar a estudiar este libro maravilloso y lo interrumpimos brevemente por causa de las restricciones que no nos podemos congregar y yo quería continuar pues estudiando este libro a nivel congregacional. Pero bueno, quién sabe si así lo quiere Dios que salga por las redes sociales para que usted que no va a la iglesia Centro Cristiano Manuel en Lake City, ni mucho menos vive en toda esa área, pues si le parece y nos honra pues con su atención, pues lo va a escuchar. En cuarto lugar, esta es la otra razón por la que yo decidí estudiar este libro, es que Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es el libro que mejor o que muchísimo mejor revela a nuestro Señor Jesucristo que cualquier otro libro de la Biblia. Porque, en fin, el propósito de este libro es revelar la revelación del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer en unos minutos, los primeros 3 versos del
del libro de Apocalipsis para que usted lo vea. Y en quinto lugar, pues por lo que venimos diciendo, no es un libro para ser descuidado, no es un libro para ser evitado, ni mucho menos puesto en una gaveta. Por el contrario, el libro de Apocalipsis es un libro para ser leído, para ser estudiado y disfrutado por toda persona que ha nacido de nuevo. Toda persona que le ha dicho al Señor Jesucristo, Señor Jesús, yo quiero que tú seas Jesús para mí. Yo quiero que tú me limpies en tu sangre preciosa, me salves. Yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero experimentar lo que es nacer de nuevo y vivir para ti. Eso es tan fácil como 2 por 2, 4. Y usted lo puede hacer y usted puede vivir y comprobar que el Señor Jesucristo es real y verdadero y que usted nunca se arrepentirá de haberle rendido su vida a Él. Entonces, este libro es para ser leído, estudiado, disfrutado por toda persona nacida de nuevo. Pues el propio Señor Jesucristo, escuche bien, el propio Dios nos invita en una forma individual y congregacional a leer este libro, a escuchar de este libro, a aprender del libro de Apocalipsis. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice esto. Yo dije que el Dios nos invita a nivel personal, individual y a nivel congregacional. Escuche lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Escuche esto. Bienaventurado el que lee. Ahí está el pronombre personal está en la forma singular, está en el singular del pronombre personal de la tercera persona. El que lee, eso es a nivel individual. Dios es un Dios personal. Él trata con nosotros individualmente, porque usted es único o única en este mundo. No hay otro como usted en este mundo. Habrá una semejanza con algún pariente, hermano, pero usted es único. Ni siquiera nuestra oreja derecha es idéntica a la izquierda. Nadie tiene las mismas huellas digitales que otra persona en todo este mundo. Nadie. Entonces usted es único y Dios es un Dios personal. Trata con nosotros a nivel personal. Entonces, ahora, y dice, el que lee, ahora dice, y los que oyen, y los. Ese está, el pronombre está obviamente en la forma plural de la tercera persona. Se está refiriendo a nivel congregacional. Dios nos invita a estudiar este libro individualmente y a estudiarlo también con los hermanos en la iglesia o lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, Apocalipsis en griego significa revelación. Vamos a empezar por ahí. La primera palabra que usted se encuentra en los manuscritos originales griegos, si usted fuera a hacer un estudio de esto en algún museo o alguna copia que tengan en algún lugar, lo primero que se encuentra en los manuscritos griegos, está probado y si eso ni siquiera dudarlo, es la palabra Apocalipsis. ¿Por qué razón? Es decir, la revelación del Señor Jesucristo. Apocalipsis. Apo significa des y las dos palabras des y calupto. Cuando usted pone estas dos palabras juntas, usted pues tiene o obtiene descubrir, algo como descubrir o correr el velo o permitir ver algo que ha estado cubierto o en secreto hasta ahora. Eso es Apocalipsis. Esto era un misterio que no se reveló en el Antiguo Testamento, ni tampoco al principio del siglo, sino fue que hasta el año 95 que le place al Señor darle esta revelación por medio de su ángel al apóstol Juan cuando está desterrado o preso en esa isla llamada Patmos, P-A-T-M-O-S, Patmos, no pasmo de pasmado, sino Patmos, que está frente a lo que es hoy día la costa, diríamos, de la parte sur, casi en la esquina hacia el lado oeste de lo que es el país turco hoy día, de lo que también se conoce como Anatolia o Turquía, y era una ciudad costera, Éfeso, y
Patmos es una isla que estaba como unos 35 kilómetros de la costa. Ahí estaba el apóstol prisionero. Ahí lo habían tirado en esa isla rocosa. Y ahí en el año 95 después de Cristo, pues a él se le da esta revelación. Entonces, Apocalipsis es un libro profético, que ya lo hemos dicho, porque la mayoría de su contenido trata con eventos futuros. No todo, pero la mayoría de su contenido trata con eventos que deben cumplirse en el futuro y también pueden comenzar a cumplirse en cualquier momento, como dije yo al principio. En cualquier momento puede tocar esa trompeta gloriosa y se desenlaza el cumplimiento del libro de Apocalipsis. Fue escrito, obviamente, y esto es lo que mucha gente temen o tratan de evadir, fue escrito en un lenguaje simbólico, empleando símbolos, figuras, inclusive números, porque las palabras y fraseologías pues se pueden, en cualquier idioma, tienden a ir dejando de usarse, que pueden ir perdiendo el uso de las mismas, pero nunca este lenguaje figurativo prevalece a través de los siglos, como ha sucedido con el libro de Apocalipsis. De cualquier manera, si alguien se queja mucho del lenguaje de Apocalipsis, de las figuras de Apocalipsis, de las cosas que algunos dicen que es algo increíble, que estos son mitos y alegorías y cosas semejantes, pues yo le digo que el Espíritu Santo, quien es el autor intelectual de toda la Biblia, él le pareció bien que este era el lenguaje apropiado y ese es el lenguaje que él le dio a su siervo, el apóstol Juan, y punto. Y nosotros lo aceptamos así. Esta es la manera que él lo quiso hacer y nosotros lo recibimos pues con gozo y alegría porque a él le place enseñarnos a nosotros, inclusive a través de ese lenguaje. Debo aclarar también que existen 4 escuelas teológicas o 4 métodos de cómo estudiar el libro de Apocalipsis. Y esto es muy importante porque dependiendo el método que usted escoja para estudiar Apocalipsis, depende las bendiciones y los beneficios que usted recibiría de este libro. Porque déjeme decirle, de todos los libros de la Biblia, el que más promesas de bienaventuranza tiene por leer este libro es el libro de Apocalipsis. Más que ningún otro libro de la Biblia, es el libro que más promete y dice, bienaventurado el que lo lee, bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que guarda estas cosas en su corazón. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido, doblemente bendecido. Entonces vale la pena estudiar. Es más, es una responsabilidad de la iglesia estudiar el libro de Apocalipsis. Es ridículo que la iglesia no estudie el libro de Apocalipsis. Entonces, depende de los beneficios y las bendiciones que usted reciba, depende mucho de qué método adopte para estudiar Apocalipsis. No tengo tiempo para explicar cada uno de los métodos, pero sí se los voy a decir. Las 3 escuelas primeras que son erróneas y la número 4, que es la que nosotros obviamente estamos siguiendo en el estudio o es la actitud correcta para estudiar Apocalipsis. La primera, aquí vienen los diferentes métodos, son los siguientes. La primera es la interpretación preterista. Solo con eso usted ya se da cuenta que preterista es que es algo que ocurrió en el pasado y punto. Yo dije que no iba a abundar en esto, pero bueno, una migaja ahí le doy. Es algo, ellos ven el libro de Apocalipsis como algo ya sellado. Allá sucedió en el pasado, pretérito, pasado. La segunda o la número 2 es la interpretación idealista. Solo con esa palabra ya le basta a usted para saber que es una liberales, carnales, que ni siquiera creen en el Señor Jesucristo, ni siquiera confían en Él. Número 3, la interpretación histórica es muy similar a la primera, a la preterista. Y número 4 es la interpretación futurista. Este método ve al libro de Apocalipsis y su contenido como futurista, como profético en su mayoría. Este método futurista se esfuerza por una interpretación literal de cada verso, de cada palabra. Por eso
pues dije yo al principio de estar compartiendo con ustedes que nosotros debemos siempre interpretar la Biblia lo más literal posible y no andar con carreras a ver cuán pronto terminamos esto como si fuera una asignación de que hay que terminar ya, pues, porque no queda de otra. Entonces, la interpretación futurista acepta cada aspecto del libro como eventos reales. Las personas, los lugares, los símbolos, las figuras, números, eventos, tampoco son más espiritualizados de lo que el Espíritu Santo intentó originalmente que fueran. No hay cosa peor que tratar de ser más espiritual que el Espíritu Santo. Cae mal a cualquier persona. El individuo, sea hombre o mujer, que se las quiera dar de más espiritual que el propio Dios. Eso no es así. Entonces, también todo lo que está en este libro es tomado como verdadero. Yo lo tomo como verdadero, yo lo creo, porque Dios lo escribió y punto. Es decreto de Dios, es palabra de Dios. Yo creo la Biblia al 100%, desde que abre en el primer verso de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el amén final de Apocalipsis. Yo lo creo como palabra de Dios. Y más le vale que usted lo crea, porque el que no cree que la palabra de Dios es real y verdadera, tiene un problema grande con el autor intelectual de esa palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Le estaría usted llamando mentiroso a Dios. Pues yo creo todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo el contenido del libro es tomado en serio y visto como real. Y que es inevitable y que inevitablemente va a ocurrir porque es decreto de Dios. Todo lo que está escrito en Apocalipsis y en toda la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo que todo pasaría, el cielo y la tierra pasará, dijo él, pero de mi palabra ni un acentito, ni una tilde, ni nada se va a perder, todo se va a cumplir y lo que está escrito en Apocalipsis se va a cumplir porque es palabra de Dios. Entonces, esta escuela de interpretación ve al libro de Apocalipsis tal como fue escrito y con el propósito para lo cual fue escrito. Aquí está el propósito. Yo sé que se me está acabando el tiempo, pero vamos a ver si nos da para terminar la introducción al libro de Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis está clarito en los primeros 3 versos. Apocalipsis 1, voy a leer del verso 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí está pues. Entonces es obvio que este es el método que nosotros en la Iglesia Centro Cristiano Emanuel hemos adoptado para estudiar este libro. El verso clave para la interpretación del libro de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19. Se los voy a leer. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Esa es la llave para este libro. Ese es, ¿por qué razón? Porque este es el bosquejo divinamente inspirado. El único libro de la Biblia que tiene su bosquejo divinamente inspirado por Dios es el libro de Apocalipsis. Ese es el único libro. El bosquejo es así. El bosquejo dice así. Número 1, en ese verso, las cosas que has visto es el capítulo 1. Las cosas que son, el capítulo 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas, del capítulo 4 al último capítulo, que es el 22. Creo necesario agregar también que este libro fue escrito durante una de las épocas más difíciles de la iglesia, con el propósito de impartir fe y esperanza a la iglesia y demostrar también tanto a la iglesia del primer siglo, que era perseguida cruelmente por los romanos y los judíos, donde los cristianos eran pues aserrados, eran echados vivos a las fieras, les pegaban fuego vivo. Bueno, no hay tiempo para comentar en todo eso, pero ese fue el tiempo más difícil de la iglesia y
este libro fue en parte, a pesar de los propósitos que ya hemos dicho, también uno de los propósitos del libro pues era impartir fe y esperanza a la iglesia y demostrar tanto a la iglesia primitiva como a nosotros que independientemente del caos que se esté viviendo en la iglesia, independientemente que nos estén aserrando con una sierra de cortar madera, independientemente que nos echen vivo a la fiera, independientemente que nos peguen fuego o nos metan un balazo en la cabeza, Dios está en control. Si nosotros vivimos para Jesucristo, lo más que pueden hacer es matarnos, pero Dios está en control. Dios sigue sentado en su trono y aunque el mundo parezca que está fuera de control, que todo es un caos, que todo es una incertidumbre, etcétera, etcétera, pero Dios está en control y toda esta cosa se va alineando para cumplirse los propósitos de Dios y Él va a cumplir su plan. Dios va a cumplir su plan y sus propósitos. Y parte del plan de Dios es, en número uno, la destrucción de Satanás, la destrucción del pecado, la destrucción de este mundo de maldad y reunir todo su pueblo con él. Entonces, en la medida que nosotros avancemos en este libro, podremos ver con mayor claridad ese plan divino para nosotros la iglesia y para el mundo rebelde, maldito y pecador, desalmado de todas las barbaridades que se hacen en este mundo. Me queda un pedacito que espero en menos de 5 minutos porque es otro detalle que quiero que usted sepa. Un detalle muy interesante del libro de Apocalipsis, y es que este libro está muy ligado al Antiguo Testamento. Siempre he tenido problemas con los cristianos que como que quieren anular el Antiguo Testamento. Las cosas que no le conviene del Antiguo Testamento, ellos dicen, pero nosotros somos cristianos y somos del Nuevo Testamento. Ese es del Antiguo Testamento. No me diga. Pero es solamente las cosas que a usted no le conviene. Pero las cosas que sí, las bendiciones, las promesas del Antiguo Testamento, esas sí se apropia de ellas. Pero mandamientos y preceptos y cosas establecidas por Dios que debemos cumplir con ellas, esa como que no le conviene a usted, entonces usted dice que son del Antiguo Testamento. Pero yo quiero que usted sepa que este libro, exclusivamente el libro de Apocalipsis, es el libro del Nuevo Testamento que más ligado está al Antiguo Testamento. Si usted tiene problemas con el Antiguo Testamento, vaya a ver cómo lo resuelve, porque usted no puede arrancar el Antiguo Testamento de la Biblia y pretender que va a quedar bien con Dios. La Biblia es un libro compuesto de 66 libros y maldito es todo aquel que le agregue o que le quite, como hacen muchas falsas doctrinas por ahí, especialmente los testigos de Jehová, que han tergiversado la palabra de Dios a su manera, como mejor le parece, y creen que están bien con Dios. Usted no puede ni agregar a la palabra de Dios, ni quitarle a la palabra de Dios, porque se busca un gran problema con Dios, y punto. Entonces, el libro de Apocalipsis está muy ligado al Antiguo Testamento. De los 404 versos que se compone el libro de Apocalipsis, o que forman el libro de Apocalipsis, textos o versos, como usted le llame, 278 de esos 404, en alguna manera menciona o se refiere al Antiguo Testamento. En esos 278 versos, que en alguna manera se refieren al Antiguo Testamento, hay unas 800 más menciones dentro de esas menciones del Antiguo Testamento. De manera que el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis son como dos grandes pilares en la palabra de Dios. Uno está al principio y el otro está al final, como dos grandes pilares. ¿Por qué razón? Hay ¿cómo se diría? Hay algo interesantísimo aquí, un detalle maravilloso. Muchas de las cosas que comenzaron en Génesis tendrán su conclusión, su fin en Apocalipsis. Por ejemplo, esas cosas son: Satanás se abra por primera vez en Génesis, tendrá su final en Apocalipsis. Sí, señor. El diablo dejará de ser para siempre en Apocalipsis. ¿Usted cree que no? Pues va a ver que sí. Ya sea que usted vaya para el cielo o para otro lado, pero eso se va a comprobar. El pecado dejará de ser en Apocalipsis. La muerte, la creación, el cielo, la tierra, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y la completa redención del pueblo judío, porque Dios no ha terminado de tratar
con su pueblo todavía. Debo admitir pues que esto es muchísimo información introductoria y yo espero en Dios que no resulte para usted cansón y aburrido, porque es mi mayor anhelo que esto resulte para bendición de su vida y bendición de toda persona que me está escuchando. En el nombre de Jesucristo, pues yo le deseo lo mejor. Hoy vamos a terminar aquí y el próximo domingo pues entraremos de lleno a leer ya los primeros 12 versos de Apocalipsis 9 y comenzaremos ahí a compartir la palabra según el Espíritu Santo me ayude y me dirija. Pero hasta entonces, que usted sea bendecido, que el Espíritu Santo gobierne en su mente, en su corazón, que usted, su casa estén bajo la protección divina de Dios y que Dios le bendiga y le protege. Muchos saludos para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén.